estamos listos para dar inicio a nuestra primera entrevista en la mañana de hoy. Viene un evento maravilloso y qué bueno tener la oportunidad, no solamente como lojanos, porque se va a difundir a través de redes sociales y que va a estar disponible para el mundo entero, conocer la historia de mujeres que se destacan en la localidad y que se convierten en grandes referentes para el mundo. No solamente como mujeres, sino también como madres, que creo que viene a ser como el papel protagónico que tomamos en un momento determinado de la vida, Martita. Así que, pues vamos a iniciar con nuestra primera entrevista. Así es, hoy nos acompaña, chicos, la doctora Martita Machado y bueno, estamos en un segmento de madres que inspiran y hoy vamos a conocer un poco más, ¿no? De esta trayectoria, de qué es ser mamá y bueno, realmente los altos, los bajos y qué debemos valorar realmente en esta etapa de la vida. Así que le damos la bienvenida y que se sienta como en casa. Gracias, Lisbeth, gracias, Danita, por la invitación. Yo creo que soy un ser privilegiado al poder estar esta mañana en un mes tan especial, porque no solamente significa el acto de ser y el hecho de ser madre, yo creo que se destaca también porque es un mes espiritualmente grande para quienes estamos dentro de la religión católica. El poder compartir espiritualmente junto a nuestra Madre Divina, la Virgen, en el caso nuestro la Virgen del Cisne, que está muy ligada afectivamente con nosotros, pero decirle a la ciudadanía que nos escucha, ya lo dijo Lisbeth, con la tecnología llegamos al mundo entero, ya no hay barreras que impidan el conocer lo que sucede en un lugar pequeño a un lugar grande, porque la dimensión, y ahora que vivimos también la época de la inteligencia artificial, la Big Data, todas las cuestiones llegan en su verdadero punto. Ser madre, yo creo que es el papel más sublime que puede cumplir un ser humano. Sublime porque desde el momento de la gestación, un hijo está dentro del vientre de la madre y ese lazo, esa conexión que nos une es indisoluble para toda la vida. Es la época más bella, les digo a la gente joven, porque ya la mayoría de la gente adulta hemos pasado, ya transitado por el rol de ser madre, pero yo creo que ninguna experiencia es tan válida como ser madre. Sí, y que no lo hay, Martita, pero es importante también entender que detrás de todas las madres hay ese ser tan sublime que es nuestra madre, ¿no? En este caso, de alguna manera, ¿cuál es la incidencia de su mamita, Martita? ¿Cómo se ve reflejada usted de alguna manera en ella? Bueno, yo creo que hay una distancia importantísima entre mi madre y yo. Mi vieja, como le decíamos, nosotros nunca dijimos mami, sino viejita, buenos días. Antes teníamos una costumbre, le digo que la hemos perdido tradicionalmente, el levantarnos y cuando veíamos al papá y a la mamá pedir la bendición. Deme la bendición, viejita, nos daba la bendición. Una persona físicamente muy guapa, mi vieja, fue una mujer muy alta, distinguida, pero sobre todo con una intelectualidad única, una mujer que le hablaba de cualquier tema. Yo en décadas, cuando fuimos pequeños, y que nos inculcó mucho, sobre todo el tener la caridad con el ser humano. Ella y mi papá forjaron un hogar donde la primera meta era el respeto al prójimo, el tratar de ayudar a los seres humanos, pero sobre todo cuando se habla de dignidad, el respetar la dignidad de los demás, porque la dignidad es esperanza, la dignidad es vida, la dignidad es saber que donde estoy yo puede caber también otro ser humano y si podemos extender la mano amiga, el hacerlo. Mi vieja marcó siempre un hogar, pudo haber tenido problemas que todo hogar lo tiene, nunca la vio brava. Mi vieja siempre con su sonrisa, atendiendo a su hogar, no obstante que fue una mujer para su época, ya una empresaria, ya tuvo su local comercial, igual ella iba a la hacienda, que era una hacienda que quedaba en Chicaña para ubicar a la ciudadanía. Este momento es una parroquia, era un lugar, un barrio del cantón Yanzasa. Mi vieja sabía cuántas cabezas de ganado tenía, iba a marcar el ganado con los trabajadores. Una mujer trabajadora que nos inspiró y dentro de casa muy preocupada de lo que significaba el desenvolvimiento de sus hijos, tomando en cuenta que en épocas anteriores, como lo es ahora,
Los padres siempre se preocupaban que los hijos varones puedan salir muy rápido del hogar. Mis hermanos a los 11 años viajaron ya a Quito, al Colegio Loyola, mis dos hermanos al Colegio Loyola, mi otro hermano al Colegio San Gabriel, mi hermana mayor Lupe, ella fue ya el primer año de universidad, pero siempre vinculándonos con lo que era la lectura, con lo que significaba aprender a razonar, no a de memoria las cosas, sino a razonar el porqué de las cosas. Pero lo que más recuerdo, ese unir dentro de la mesa para el almuerzo y para la cena, porque antes se acostumbraba dentro de las familias a cenar, ahora ya la vida es muy frugal, muy rápida, pero son los signos que me marcaron tanto de mi madre en los años de niñez como adolescencia. Yo estuve muy ligada, incluso les voy a contar una infidencia. Yo ya en la universidad, como mi padre tenía que ir a la hacienda, se iba 2 o 3 veces a la semana, yo dormía con mi mamá. En la universidad igual yo dormía los días que mi papá iba. Cuando me casé, iba a Quito. Mi esposo no podía ir en esos días. Dormía con mi mamá. Sí, es lo más lindo dormir con la mamá. Sí. Era una ligación, créanmelo, que me marcó mi vida y me determinó lo que soy. Y qué bueno conocer esa parte emocional, de dónde viene ligada tan fuerte y también que ha hecho de usted una mujer así aguerrida, ¿no? Una guerrera completa. Y qué bueno también conocer un poquito de su mamá, porque también es entender esas dinámicas de cómo es que uno como ser humano también se va forjando, Martita. Para nosotros una alegría y qué bueno que hoy tengamos la oportunidad también de hablar un poco acerca de eso. Ahora, ¿qué cree usted que ha sido como que, porque se romantiza mucho el tema de la maternidad? Así es. Se romantiza mucho, pero hubieron desafíos fuertes. ¿Cuáles fueron esos desafíos, en cambio, ya dentro de su maternidad? Bueno, dentro de mi maternidad vine de un ciclo en la Universidad Católica. Nos fuimos a estudiar y yo me fui ya cuando estuve en segundo año de la universidad, que no era usual dentro de la familia, porque todos empezaban colegio y universidad en Quito. Fui con toda la familia, fue mi papá no, porque él manejaba la hacienda y él no podía ir, pero mi madre nos llevó a mis 2 hermanos que estaban para el 6º curso y yo para la universidad. Pero como que fue un salto cuantitativo, porque en la vida uno no sabe cuál es el momento en que pueda contraer matrimonio. Si bien yo me conocí cuando tenía 16 años con mi esposo, cuando estaba en el colegio, pero son romances que a la final no le diría frugales ni pasajeros, que van marcando la vida de un ser humano. ¿Por qué? Porque ya Pepe era un hombre de universidad, estaba ya en 3er año de ingeniería agronómica. Yo todavía muchacha con mis cuestiones de ir con las amigas, pero lo que siempre nos prohibió mi papá, no mi mamá, fue enamorado no tiene antes de graduarse. Pero mi papá no sabía que teníamos enamorados, no lo conocía. Entonces nosotros nos cuidábamos mucho porque, voy a graficar, la casa nuestra era en la calle Bolívar, entre 10 de agosto y Rocafuerte, donde es ahora el Centro Comercial Ochoa. Ocupábamos 3 pisos, eran 3 pisos, de los cuales solo ocupábamos 1, y 1 a medias porque mis hermanos estudiaban en Quito y solo estaban mis 2 hermanas, mi papá y mi mamá. Nosotros íbamos antes de las 2 de la tarde para poder por lo menos vernos, porque mi papá, como que lo sospechaba, nos seguía los pasos. Entonces solo saludábamos y pasábamos. Para nosotros significó, como madre, me contraje matrimonio, me tocó regresar a Caloja y me tocó vivir una época muy difícil, ¿por qué? Porque estaba yo acostumbrada a que me pasen el desayuno a la cama como hija de familia. Y me tocó ya pasar el desayuno yo a mi esposo. Y no es que la cocina era la cocina de gas actual, ni la cocina eléctrica. Era una cocina que se ponía Kérex. Se tenía que subir uno en una silla y en el tanque se ponía el Kérex que baje para la cocina. Fue el primer impacto. A los 6 meses me tocó ir a Catamayo, un cantón con el que estoy yo ligado afectivamente, porque mi esposo heredó, como todos sus hermanos, en una propiedad, una hacienda que se llama El Arenal, que cultiva caña.
y tenía él que renovar ya la caña, tenía que renovar la caña. Pero se dio un hecho sui generis. Acostumbrada a dormir 8 hasta las 9 de la mañana, me tocaba levantarme a las 5 de la mañana, porque a las 6 iba con los trabajadores a la siembra de la caña. Entonces yo, muy ingenua mentalmente, le propuse a mi esposo que, ¿por qué no me voy a Quito yo a estar con mi mamá? Y que cuando termine la caña yo regreso. Entonces me dijo, no, Martita, sí, nos casamos es para estar juntos. Y en realidad yo comprendo este momento, que el gran amor se despierta en esa convivencia diaria. Si yo me iba a Quito, ¿qué iba a pasar? Se iba a decir, bueno, nunca le encuentro aquí, el matrimonio termina. Pero ha sido un hombre de paciencia que me permitió manejarme independientemente, pero también me marcó mi vida, no desfavorablemente, más bien favorablemente, porque conocí lo que siente una madre cuando va a un hospital público a dar a luz. Yo, mi primera hija, Marta Cilia, la tuve en el Hospital General de Loja, el Isidro Ayora, que en esa época no se llamaba Isidro Ayora, donde realmente existía mucha pobreza en el hospital. ¿Y fue parto normal? No, con cesárea. Inicialmente parto normal, comenzaron los dolores, las dilataciones, pero comencé con un dolor muy agudo, mucho más determinó el médico que lo que podía hacer el dar a luz. Había estado formado el anillo de Van Der en el cuello de mi hija, y si daba normalmente a luz, la ahorcaba y no hubiera nacido. Entonces procedieron a hacerme la cesárea. Pero son actos que me han servido en mi vida para conocer cómo se vive con grandeza, pero también cómo se vive. Libérate de la comezón. Ese fue el inicio de un matrimonio que se consolidó, que trabajamos juntos y que me permitió valorar cada momento de mi vida y tener no solamente a Marta Cecilia, a José Vicente, que ya nació en circunstancias diferentes y en la Clínica San Agustín, mi Eduardo Roberto y en la Clínica San Agustín, y era época más bien de cierta holgura económica que nos permitía ya tener otro estándar de vida. Pero considero de que esa independencia que me propició mi esposo me permitió el estar ligada con aquello que mi padre siempre lo quiso, mi madre lo deseó, esa ayuda social que me ha permitido durante muchos años vincularme con los barrios de Loja, con los diferentes sectores de Loja y conocer una realidad que no es la realidad citadina. Si nos adentramos un poquito a los barrios urbanos marginales de Loja, veremos que hay pobreza, pero eso no lo podemos percibir. ¿Por qué? Porque vivimos siempre en el centro, porque no tiene necesidad Lisbeth, Nelly, de ir, por decirle algo, a Tierras Coloradas. ¿A qué va a ir si no tiene una invitación? Normalmente no va a llegar allá de paseo, porque no es lo habitual, su trabajo está acá. Entonces eso me ha permitido sensibilizarme también como ser humano y pensar de que esa educación que les di a mis hijos, de un tiempo no corto, le dediqué parte de mi vida a la formación de ellos sin horario, de mañana, tarde y noche, con el objeto de que afectivamente crezcan sanos. No descuidé un solo acto que tuvieron en la escuela y en el colegio, siempre presente. En su edad adulta, ya independientes, porque cada cual marcó su vida, pero yo creo que el mejor rol y el mejor papel que puede cumplir una madre, no importa la cantidad de tiempo que tenga, la calidad de tiempo que le dedique. Muchas madres podemos por las ocupaciones llegar, olvidarnos, cenar juntos, pero irnos cada cual a dormir, sin saber en realidad qué es lo que pasa durante el día con los hijos. Mi consejo es dialoguen, aunque un cuarto de hora, media hora, el tiempo que disponga, porque la comunicación es vital, no solamente dentro de la maternidad, sino en todos los ámbitos de la vida humana. Muy bien, y dentro de esto yo tengo una consulta. Una vez que, bueno, uno no nace ni sabiendo ser mamá, ya cuando tuvo a su primera hija, ¿cuál fue como que esos errores que fue aprendiendo, que cometió con la primeriza? Como decir, ese error que a lo mejor usted se acuerda, se ríe, pero lo mejoró con su segundo hijo. Como dicen, el primer hijo, uno como que tiene todo el extremo cuidado, pero el segundo a veces dicen, ya se crió solito. Sí. Y el tercero ya uno ni se acuerda porque ya sabe que está comido, está cambiado y por lo tanto tiene que dormir. Sí, yo creo que mi falla, que la aprendí posterior, fue el no poder bañarla a mi Marta Cecilia. Se me hundía en la tina. Después que se resbala. Se resbala. Entonces yo no podía, por ejemplo, fue el primer error. Y también el pensar
de que a lo mejor yo no la iba a criar a mi hija como debía ser. Y esa es una equivocación, porque el instinto materno siempre brota. Sin embargo, yo tenía un manual, un libro que compré en el sentido de día a día ver el progreso de su hijo, cómo tiene que alimentarlo. Habían pediatras, se iba donde el pediatra, pero sin embargo nunca dejé de leer las normas. Y mi mami, como vivía en Quito, porque ella tenía una fábrica de edredones y sábanas, Lowell, ella vino a mi parto, estuvo un mes acompañándome, me dejó indicando prácticamente que yo creo que el mes más difícil es el primer mes, cuando tenemos a un niño tan pequeño que necesita mucha protección, pero sobre todo es un niño tan débil que uno tiene que tenerle un cuidado muy especial. Y las indicaciones de ella por teléfono, no había el celular, pero había el teléfono convencional que uno marcaba y estaba conectada prácticamente. Y considero que lo que dice Lisbeth, mi segundo hijo, José Vicente, con cuidado sí, pero ya menos que con mi hija Marta Cilia. Mi hijo Eduardo Roberto, menor cuidado todavía, porque creo de mis 3 hijos, la Marta Cilia y Eduardo Roberto, fueron unos niños que nunca lloraron. José Vicente lloraba. ¿Por qué? Porque fue un niño que nació muy grande, muy grande. Entonces no caíamos en cuenta en un principio que una sola teta no era suficiente. Entonces, estaba siempre con hambre. Siempre con hambre. Caímos en cuenta después de un mes de verlo que lloraba, después de dársele de comer. Aprendimos a darle la segunda teta y el chico cambió completamente su actitud. Son cuestiones que uno visibiliza, que uno va cayendo en cuenta. Lo que sí, las normas de educación para un niño, ellos tienen que adaptarse a uno, no uno a ellos. Es el primer consejo. Porque hay madres que se amanecen cargándolos a los hijos, dándoles de comer, cambiándolo de pañales. No, el hijo tiene que adaptarse en el sentido de, como tiene sueños los padres, él también tiene que adaptarse a ese sueño. Y dejarlo llorar hasta que se adapta. Ese es el proceso. Es el proceso, porque se están comidos. Sí, claro. No tienen ningún problema de alguna enfermedad. Están cambiados en el sentido a las madres primerizas. Hay madres que en la madrugada van y los cambian. No. Si se acostó 10 de la noche, amanece con el mismo pañal hasta el otro día. Entonces son consejos que en realidad van marcando la experiencia y que los transmito porque creo que son consejos que van a servir sobre todo a las madres que están recién criando a sus hijos. Martita, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción que le han dejado sus nenes, sus hijos? Bueno, la mayor satisfacción es el afecto que me han brindado y que me brindan hasta ahora. ¿No? Mis 3 hijos casados con sus hijos, pero sin embargo tenemos una costumbre familiar. Nos reunimos 3 veces a la semana a desayunar, siguen muy ligados. Una vez a la semana, el día domingo, el poder unirnos, ojalá con mis 3 hijos, pero con nietos, con toda la familia, porque son normas y costumbres que significa que no por el hecho de estar casados, uno se desarraiga de la preocupación de un hijo casado, porque está su esposa, están los nietos, y yo creo que la madre está en todas las etapas de la vida de los hijos, no importa que sean adultos, profesionales, gente exitosa o no exitosa, la madre tiene ese carisma y esa virtud de no abandonar a los hijos. De allí mi llamado. Yo leía un artículo que me pegó muy fuerte. Las madres tenemos todo el tiempo del mundo para los hijos, pero hay hijos que no tienen tiempo para los padres. Ese tiempo no lo deben perder, porque la vida no es eterna, y ese cariño y ese afecto que pueden dar a los padres es un afecto que no tiene valor. No se necesita tener mucho dinero, a lo mejor nada, pero el afecto yo creo que es un signo de grandeza de los hijos. Así que tenemos que seguir considerando todas estas palabras que son muy sabias, Martita, y en realidad en muchos casos a veces hay momentos en el crecimiento por temas de estudio, por temas de trabajo, que no se le da el valor a lo importante de lo importante, y hay que reconocerlo, pero también hay que hacer esos cambios, porque si hay la oportunidad de tener estos espacios y compartir con mamá o con papá que aún siguen con vida, pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Lisbeth, usted ya ha pasado un momento difícil, la muerte de Narcisita marcó su vida, entiendo. ¿Por qué? Porque uno con la madre y con el padre está ligado afectivamente. Son hechos que uno muchas veces se reprocha. ¿Por qué no hice esto por mi mamá? ¿Por qué no hice esto por mi papá?
Pero la vida pasa y aunque nos arrepintamos, ya la persona no está allí. Es un vacío que queda eternamente y un recuerdo que durante la época de vida nuestra marcará nuestra vida en el sentido de no olvidarlos nunca. Ese es el gran cariño. No, Martita, para nosotros increíble tener este espacio para poder conversar. Va a haber un conversatorio bonito este 14 de mayo en el Teatro Bolívar a las 10 de la mañana. Nos encantaría que se pueda hacer la invitación. Gracias, Lisbeth. Invitar a la ciudadanía de Loja el día 14 de mayo a las 10 de la mañana. Hemos sido invitadas varias madres de Loja para tener un conversatorio como madres que inspiramos. Yo creo que mucha bondad de Lisbeth el habernos invitado para formar parte, porque creo que todas las madres del mundo, en cualquier estatus social que estén, somos madres que inspiramos, porque tenemos algún detalle, algo que contarle a quienes nos ven. Esperamos la presencia en el Teatro Bolívar. No fallen, porque va a ser un programa donde no va a ser rígido en el sentido de que la madre salga a hablar, hable todo lo que quiera y se siente. Va a ser más bien un conversatorio muy ameno que no va a durar sino 40 minutos, así que esperamos no solamente a las madres, esperamos, yo creo, en la equidad de género, hombres y mujeres escuchando a las madres inspiradoras. Así es, así que si quieren seguirse inspirando con esta historia, porque hoy solo nos dio como una chispita nomás, vas a conocer todo en ese día tan especial que va a ser este 14 de mayo en el Teatro Bolívar, así que no falten, porque madres que inspiran realmente, conocer qué hay detrás de cada madre, y un poquito a lo mejor te sientes identificada, estás pasando por algo y esa historia te da un plus para seguir siendo la mejor mamá del mundo, aunque ya lo eres, porque todos los días siguen aprendiendo. Todo el tiempo es para seguir aprendiendo, así que Martita, para nosotros hoy, en nuestra infinita gratitud, gracias por haber estado con nosotros aquí en Rumba FM, gracias amigos a ustedes que nos están escuchando, sigan con nosotros, que más adelante tenemos más invitadas especiales, este 14 de mayo, no se lo pueden perder, este conversatorio maravilloso, Madres que Inspiran, acá en la ciudad de Loja, este conversatorio que se promueve por Sport Bancar Escuela de Conducción. Ahora mismo nos vamos a ir a la pausa publicitaria, nuestro infinito agradecimiento Martita, y esperamos nuevamente tenerla por acá para seguir hablando y contando más, porque estas historias son muy valiosas gracias, y nos llenan de inspiración también para seguir creciendo. Gracias más bien por la benevolencia de ustedes. Muchísimas gracias. Entonces nos vamos a ir juntos a la pausa publicitaria y regresaremos enseguida con mucho más de aquí en tu programa Al Natural.